Bueno, como les decía, es un gusto para mí darles la bienvenida nuevamente. Eh, Solo que no voy a durar aquí un ratito, ¿verdad? Jesús, ¿me traes una agüita, por favor? Se me, bueno, ustedes han de disculpar, me pongo un poco nervioso cada que me paro aquí en el púlpito, ¿verdad? Y bueno, les pido un poco de paciencia porque, gracias, entro en pánico y se me reseca la boca. Pero no hay de qué preocuparse. Bueno, como niño chiquito me tienen que estar acomodando las cosas. Bueno, justamente lo que estaba hablando el pastor en la introducción de qué es lo que se está celebrando en estos días, por estas fechas. Sabemos que hay muchas cosas, ¿verdad? Bueno, en realidad no son muchas, pero son ciertas cosas de las que uno celebra y la verdad a veces uno no sabe mucho de ellas, pero lo vamos a hacer solo porque aquellos lo están haciendo, lo vamos a hacer porque pues así me enseñaron, lo vamos a hacer porque lo venimos haciendo como por tradición y no sabemos exactamente cuál es el significado, no sabemos exactamente si será correcto hacerlo o si Dios es el que lo ha instituido para llevarlo a cabo. Y bueno, vamos a hablar de la Pascua, pero en realidad el tema es diferente. Pero mientras, quiero hablar un poquito de esto de la Pascua, que bueno, la Pascua era una de las principales fiestas de Israel, de los israelitas, de los judíos. No sé cómo los conocen ustedes. Esta se llevaba a cabo el 15. Voy a poner una marca porque me pierdo. El 15 del mes de Nisan. No sé, creo que nosotros no conocemos mucho su calendario, ¿verdad? Pero el calendario de ellos es diferente al de nosotros. El calendario de ellos empieza el año con el mes de Nisan. De hecho, ellos están empezando el año. De hecho, es el mes de Nisan, el primer mes de su calendario. Así que ellos empiezan con ese mes, el cual nosotros no tenemos ese calendario. Por eso es que desde ahí ya estamos haciendo algo pues que no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, también en este mes se celebran ellos, también se celebra la primavera. Y bueno, recordemos que ellos se rigen por su propio calendario, ¿va? Incluso los días, los días, sí, los días no los empiezan como nosotros. Nosotros el día empieza a las 12 y para ellos el día empieza, empieza a las 6, pero en realidad su noche empieza a las 6 igual, pero de la tarde. Ellos tienen toda su noche hasta las 6 de la mañana y de las 6 de la mañana empieza su día, hasta las 6 de la tarde culmina. Suena un poco más lógico, ¿va?, que el de nosotros, porque el de nosotros tenemos mitad de día es de noche y luego casi las 12 horas de día y luego media noche. Ahí se nos hace así medio raro, pero bueno. Ese calendario es de ellos, bueno, calendario hebreo, pero nosotros nos regimos con el calendario gregoriano.
que fue instituido por un papa que se llama Gregorio, que se llamaba Gregorio, ¿verdad? En el siglo XIII. Y bueno, antes de ese calendario en el cual nosotros ahorita nos estamos llevando, había otro que de hecho era un calendario que se llamaba Juliano, que fue instituido por Julio César. Ustedes saben que antes que Roma fue el que se estaba apoderando, el que andaba conquistando, el que andaba tratando de tener toda a su, ¿cómo les puedo decir? A su imperio, pues quería ser parte de su imperio, así que entonces él tenía un calendario ahí y por lo tanto este sacerdote lo quitó para poner este. No sé, siempre ha estado medio, tenían que hacerle ciertos arreglos de vez en cada año, porque se guiaban por la luna y que por el sol y que por esas cosas. Desde ahí yo ya no estoy entendiendo un poco, pero como quieras, lo estoy tratando de explicar porque es importante saberlo. Ok, como les decía, como el primer mes judío llamado Nisan, más o menos abarca a nosotros ahorita la mitad de marzo y la mitad de abril. Ese es más o menos el mes de Nisan de ellos, que abarca a nosotros esos 2 meses. Que más o menos en estos tiempos estamos con estas fiestas. Exactamente, yo no sé en qué mes celebramos porque no cae meramente un día exacto, entonces más o menos en estas fechas cae esa celebración de la Pascua. Pero hay más 2 fiestas, hay más 2 fiestas aquí que son llamadas la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Entonces, estas 3 fiestas son las solemnes en ese mes de Nisan. Y miren, el significado de la Pascua en hebreo es Pasaj, que en nuestra traducción para nosotros sería saltar por encima o pasar de largo o perdonar. Eso sería el significado. Y bueno, y para eso yo necesito que darles un poco de contexto sobre lo que, por qué es que esta fiesta tenía que haber sido así, por qué es que, dónde empieza, quién dice que sea. Entonces, yo tengo que darles un poco de contexto y eso ocurre después de más de 400 años de esclavitud del pueblo de Abraham, o sea, del pueblo de Israel. Y Dios levanta vamos a decirlo así, un héroe. Y ustedes ya saben quién es ese héroe, ¿verdad? Ese héroe se llama Moisés. Moisés, él es el que liberta. Entonces, ustedes saben ya más o menos este tema donde las plagas y que él trae para que Faraón deje ir al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, pero más o menos nosotros nos vamos a ubicar en la última plaga. Y en la última plaga es donde va a estar casi todo el punto de esto. Entonces, Dios, ¿ustedes saben cuál era la última plaga? El ángel de la muerte, así es. Entonces, Dios envió un ángel de la muerte por todo Egipto
para quitar la vida de todo primogénito, de hombres y de bestias. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 12:12. Entonces, él con esta última plaga iba a hacer que Faraón dijera, pidiera además a gritos, váyanse, porque recuerden que no quería dejarlos ir. Entonces, con esta última plaga, él iba a pedir que se fueran. Y claro, los israelitas tenían que estar preparados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los israelitas pudieron escapar del ángel, el exterminador? ¿Cómo pudieron escapar ellos? Si Dios iba a mandar al ángel exterminador en toda la ciudad de Egipto, ¿cómo ellos iban a escapar? Y para eso, entonces, no quiero leerlo mejor, creo que va a ser más mejor entenderlo así. Eso lo vamos a encontrar en Éxodo 12. Éxodo 12, 1 al 11. Bueno, dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Entonces, la clave está acá, en el 8, donde en el 7 y el 8, donde van a tener que usar esa sangre para colocarla ahí en los marcos de las puertas. Esa iba a ser la señal de que el ángel de la muerte no iba a pasar ahí con ellos, no iba a pasar ahí con sus primogénitos, no iba a pasar ahí con sus bestias, tal vez. Entonces, surge otra pregunta.
Dios no podía identificar a los israelitas de los egipcios. Sí, él podía identificarlos, pero el propósito de Dios quería enseñar la importancia de la obediencia y la redención de sangre, preparándolo así, el Cordero de Dios, que siglos más tarde quitaría el pecado del mundo, siendo así una sombra de lo que había de venir. Entonces, esto era solamente una sombra de lo que había de venir. Nosotros estamos, ¿será que nosotros teníamos que celebrar esas fiestas? No, solamente las tenían que celebrar los de Israel. Nosotros no somos de Israel. Somos ni siquiera somos vecinos. Entonces, no teníamos que, pero más sin en cambio hemos aprendido de enseñanzas de que había que hacer ciertos cultos, ciertas cosas para llevar a cabo esas cosas. Entonces, actualmente se celebran 3 fiestas y siguen siendo las mismas, pero de este lado del mundo donde nosotros estamos ahorita, se ha sustituido estas 3 fiestas de las cuales ya les dije, que eran la Pascua, el día de los panes sin levadura y el día de las cosechas. Entonces, ahora la sociedad, ¿saben por qué lo ha cambiado? Por el día de la conejo. ¿Sí? Por el día del conejo de Pascua. Hasta le han puesto ese nombre, donde según ellos su significado es que celebran la primavera y la fertilidad. Eso es lo que celebran. Ahora, nosotros debemos de practicar esas cosas también y celebrarlas y hacer esa fiesta también. Tampoco tenemos por qué. Tampoco tenemos por qué. Entonces, la pregunta aquí, a pleno siglo XXI, ¿usted y yo debemos de prepararnos para celebrar estas cosas? No, claro que no. ¿Qué es lo que tenemos que celebrar en estas cosas? En estos tiempos, perdón. Así es. Debemos de celebrar que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que resucitó Él, mi Señor, que Él resucitó. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de celebrar. Y bueno, el tema vamos a ponerle así, de esta predicación, va a ser la esperanza del que cree en la resurrección. ¿Nosotros creemos en esa resurrección? Amén. ¿Por qué creemos en esa resurrección? Vayamos a Primera de Pedro 3:5. Primera de Pedro 1:3-5. Bueno, Primera de Pedro 1:3-5 dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los últimos días. Entonces, eso es lo que como hijos de Dios nosotros debemos de estar celebrando, que Cristo resucitó. Pero no solo el sacrificio de Cristo, sino su vida, su muerte y su resurrección. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de estar celebrando en fe, en fe. Y yo creo que esta palabra de fe nosotros la hemos estado usando solamente la usamos para cualquier cosa. La usamos para cualquier cosa diciendo, queremos decir yo creo en esto, pero decimos, no, yo tengo fe en esto. Y nosotros debemos de recordar que la palabra fe es un don de Dios. Y ese don es dado solamente por Él. Entonces, no debemos de estarla usando solamente por decirla y no la debemos de poner donde tenemos que decir yo creo. Entonces, esa palabra la tenemos que usar solo donde debemos de usarla. Como punto número 1 es la resurrección de Jesús refuerza mi esperanza. ¿Qué es la esperanza? Yo más bien la encuentro que parece a fe. Esperanza. Expectativa confiada y firme en las promesas de Dios que se fundamentan en la fe y en la certeza de un futuro mejor, incluso en medio de la adversidad. Y eso es justamente lo que en aquel día del sacrificio del Cordero, en aquel día cuando el ángel de la muerte iba a pasar, ese fue lo que ellos estaban haciendo. Cuando hicieron ese sacrificio, cuando pintaron de rojo esos marcos de sus puertas para que el ángel de la muerte no los tocara a los israelitas, eso es justamente lo que estaban haciendo. Estaban siendo obedientes, pero estaban teniendo esperanza. ¿En qué? En la palabra de Dios, de que ellos iban a quedar intactos, de que sus primogénitos no iban a ser tocados, de que no iban a ser muertos. Y eso es justamente a lo que nosotros somos llamados a hacer. Era necesario, ¿cómo era necesario que fuera ese cordero? ¿Se acuerdan? Sin mancha, sin defecto, de 1 año. ¿A qué se les parece eso a ustedes? Ese era nuestro Señor Jesús, perfecto, sin mancha, y era el único que lo podía hacer, era el único que pudo haber derramado su vida por ti y por mí. Nadie más lo podía hacer. Entonces, tenía que pasar por arriba lo que significa Pascua. En este caso a nosotros nos perdonó. ¿Qué eso quiere decir? Pasar por arriba, pasar por alto o perdonar. Así también Cristo se entregó en sacrificio para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna.
reconciliándonos Él con Dios. Cuando esto pasó, hubo lo que le llaman en la Biblia una expiación, una propiciación. Y esto solamente quiere decir que Cristo padeció el castigo por los pecados. Cristo padeció lo que tú y yo merecíamos. Él fue el único que podía hacer esto. Romanos 24:26 dice así: perdón, 3:24-26. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, es necesario que nosotros hagamos una decisión. Es necesario que nosotros tengamos esas cosas bien claras. Y surge una pregunta aquí nuevamente. ¿Crees esto de Jesús? ¿Que Él fue el que te perdonó? ¿Que Él fue el único que Él pudo pagar por ti y por mí? ¿Lo creemos con fe? Punto número 2. Hay una recompensa para quienes esperan en Jesús. Y bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas, muchas recompensas que obtenemos. Una de ellas es una vida de comunión con Dios, que tal vez muchos no la miramos así, como una recompensa, pero en realidad tenemos entrada libre para poder comunicarnos con Él. Y tenemos entrada libre para poder decirle nuestras aflicciones y también para pedirle que sea quien nos ayude. La vida del Hijo de Dios ahora se vive por fe, pero la vida del Hijo de Dios también hay bajas y hay altas. En la vida del Hijo de Dios hay bajas y hay altas. Tú y yo tenemos una nueva naturaleza, si acaso hemos aceptado esa verdad de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos una nueva naturaleza. Entonces, ¿cómo aprendemos a vivir en esa nueva naturaleza? ¿Cómo iniciamos una vida transformada? ¿Cómo la iniciamos? ¿Se acuerdan nuevamente, vamos a regresarnos atrás, ¿se acuerdan del sacrificio de la Pascua que se hacía la fiesta de los panes sin levadura? Bueno, ahí está hablando sobre los panes sin levadura. Los panes sin levadura que simbolizan el pecado. Es necesario apartarnos de él.
Eso es lo que simboliza. Entonces, nosotros necesitamos que apartarnos del pecado. 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces es necesario nosotros vivir una vida transformada. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo Señor. ¿Por qué? Porque hemos aceptado al Señor Jesús. Entonces es necesario que nosotros miremos, echemos un vistazo ahí a esos textos donde necesitaban estar ellos puros para cuando iniciaban esas fiestas. Para cuando iniciaban esas fiestas necesitaban ellos estar guardándose. Incluso no tenía que haber levadura en sus casas. No tenía que haber nada de semillas que con mojarlas se fermentaran o se transformaran. Como por ejemplo, saben ustedes que la cebada, el trigo, cuando se humedece, se fermenta. Y a eso se está refiriendo, a esa levadura. Entonces, actualmente ustedes no saben cómo es que son estos hombres de rígidos. Cuando llegan estas fiestas, los israelitas de veras son curiosos para hacer estas cosas. De veras se toman muy en serio que tienen que limpiar su casa, que tienen que deshacerse de todas esas semillas, que tienen que deshacerse de esa levadura, que tienen que tener todo limpio y ordenado. Ahora, no está mal que se haga eso, no está mal que nosotros lo hagamos, pero nosotros no lo tenemos que hacer cada año, nosotros no lo tenemos que hacer cada que esta fiesta venga, sino que nosotros somos llamados a hacerlo todos los días pensando, todos los días es un nuevo día, todos los días es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Entonces, consagración a Dios por el perdón que de Él recibimos. Obedecer será fácil, no intentar ver atrás o si nos amargamos, pero recordemos que Cristo su sangre en el sacrificio lo dio. Para esto, ¿se acuerdan también que la cena la comían con hierbas amargas? Hierbas amargas, que eso simbolizaba el sufrimiento que ellos tuvieron en ese tiempo allá bajo la esclavitud de Faraón. Entonces, en nuestra vida, en nuestro caminar, a veces nosotros nos sentimos así. Y somos llamados, incluso nos llama la atención Pablo, que no dejemos de seguir alcanzando las cosas de Dios, porque nos podemos amargar, dice aquí. Y si dice eso, es porque eso puede pasar. En Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso quiere decir que esto puede pasar. Si nosotros solamente nos creemos que ya tenemos nuestra salvación y que nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada, esto puede pasar. Y tú y yo somos unos prospectos a que esto nos pueda pasar. Nadie está exento de que esto le pase, así que necesitamos que ponernos a meditar en estas cosas. Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios... No, me equivoqué. Bueno, Gálatas 5:11, perdón. Y vamos a Gálatas 5:11, me equivoqué, no lo apunté bien. Gálatas 5:11 dice así: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución, todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Quiere decir que solo porque yo predico no puedo tropezar. No, yo tengo que más bien tener cuidado de no tropezar, porque yo estoy predicando, porque yo estoy tratando de ser ejemplo. Entonces yo tengo que tratar de cuidarme. Nosotros tenemos que tratar de cuidarnos porque estamos predicando y estamos dando a conocer a alguien más que no somos nosotros, sino que es nuestro Señor Jesús. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Punto número 3. La actividad de Dios en mí me une con los hermanos para aquel gran día. Mi unión con Cristo va a hacer que yo me una con los hermanos. Y cuando yo me una con ellos, va a ser para celebrarle a Él, para glorificarle a Él, para darle honra y gloria a Él. Y va a ser, ¿dónde? En la iglesia. Va a ser en familia. Va a ser para darle a conocer. Y no sé si se acuerdan ustedes que los israelitas en sus fiestas de Pascua, ellos necesitaban que sentarse, comer, y tenían que contar esa historia. Ya con el paso del tiempo, ¿verdad? En la tierra, ya cuando lo celebraban en la tierra prometida, era necesario que ellos platicaran de esa historia, de cómo Dios los había sacado de la tierra, de Egipto. Entonces era necesario que sus descendencias lo supieran, para que esto no se perdiera, para que esto no se fuera rebajando a lo que ahora está y como quiera está así. Entonces, así meramente nosotros, en nuestra unión con Cristo Jesús, nosotros debemos de tener bien claro qué es lo que debemos de hacer. Y no solamente decirle a los de la casa, no solamente decirlos a nuestros familiares, sino a todos, a toda persona, quién es Jesús, qué es lo que Él
ha hecho y qué es lo que Él quiere y qué Él es lo que ha venido a hacer por nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. En nuestra unión, nosotros nos vamos a veces a irritar. En nuestra unión, nosotros a veces nos va a tocar levantar al hermano. Y nosotros debemos de estar dispuestos y nosotros necesitamos que estar también preparados para poder hacer eso. Entonces es necesario que nosotros lleguemos a estar todo el tiempo buscando de Dios para poder lograrlo. Entonces, ¿qué es para ti la Pascua? ¿Qué es para ti la Pascua? ¿Acaso se ha distorsionado ahora que han escuchado un poquito de ello? ¿Se ha distorsionado en cada uno de ustedes? En realidad yo tenía un concepto diferente de lo que era. Yo aprendí algo y bueno, eso es lo que yo quería compartirles para que pensáramos diferente. Pero como conclusión, el pueblo de Dios en esos tiempos celebraba la Pascua, en ese tiempo ellos hacían fiesta, en ese tiempo ellos era un día solemne. En ese tiempo los israelitas tenían un deber de celebrar y reflexionar sobre la bondad de Dios. Y que eran ellos el pueblo escogido de Él. Ellos lo sabían, se les habían presentado de diferentes formas muchas señales, de cierta forma. Entonces ellos sabían que eran el pueblo de Dios. No había hecho con nadie más eso. Ese es su deber, era su deber. Celebrar y meditar en lo que Dios hacía en ellos. Entonces la pregunta es, ¿tú de quién eres? ¿Yo de quién soy? ¿Qué es lo que yo estoy ahora con lo que acabo de escuchar? ¿Qué es lo que debo de estar celebrando en este tiempo? ¿Yo de quién soy? Entonces necesitamos que meditar y necesitamos que tal vez echar fuera ese concepto que teníamos de qué era esto. ¿Por qué? Porque es necesario predicar la verdad, no de aquello que era sombra, sino lo que está ahorita actualmente vigente. ¿Y qué es eso? Y que ahorita está actualmente vigente, pero en realidad eso puede pasar, lo cual nosotros estamos esperando que pase, ¿verdad? ¿O no están esperando la venida del Señor? Amén. Amén, que lo estamos haciendo. Entonces, debemos de divulgar, pues, la palabra de Dios para que todos los demás entiendan y sepan y lleguen a practicar lo que nosotros estamos practicando y celebrando la resurrección de Jesús, su vida y su muerte, no solamente cada año, sino todos los días. Amén. Así es.